Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos y bienvenidos al canal de Calculando y Creando, donde aprender y estudiar es más fácil. El día de hoy estudiaremos factorización. Como vimos en videos anteriores, existen diferentes tipos de factorización. En el video anterior revisamos factorización por trinomio y factorización por factor común. El día de hoy vamos a revisar factorización por diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados es de la forma a cuadrada menos b cuadrada, la cual involucra siempre dos términos algebraicos y lo podemos factorizar en forma de un producto a más b por a menos b. En este caso nosotros podemos ver en nuestro ejemplo que poseemos dos términos algebraicos los cuales se encuentran restando. Por lo tanto podemos decir que nuestro primer término algebraico va a ser a cuadrada y nuestro segundo término algebraico va a ser b cuadrada. Por lo tanto ya tenemos la primera forma y podemos saber que esta factorización se va a llevar a cabo en diferencia de cuadrados. Vamos a obtener a y b, es decir, nosotros expresamos que a cuadrada es 25x sexta. Por lo tanto b cuadrado va a ser 49y cuarta. Y nosotros sacamos raíz cuadrada de ambos términos, es decir, sacamos la raíz cuadrada de a cuadrada, que es a, y vamos a sacar la raíz cuadrada de 25x sexta, y también raíz cuadrada de b cuadrada es b, y obtenemos la raíz cuadrada de 49y cuarta. Nosotros al multiplicar 2, 3, 4, 5 términos y sacamos raíz cuadrada, es como si sacáramos raíz cuadrada de cada uno de los términos de forma independiente. Es decir, vamos a expresarlo. B primero, decíamos que es 49y cuarta. Raíz cuadrada de 49 va a ser 7 y sacamos la raíz cuadrada de y cuarta, que nosotros una raíz cuadrada también la podemos expresar en forma de una fracción, es decir, a la 1/2. A, por otro lado, raíz cuadrada de 25 es 5 y podemos expresar x sexta como elevado a la 1/2 y aplicamos leyes de las potencias, es decir, b es 7, y 4 por 1 4, entre 2, 2. A, por otro lado, va a ser 5, x 6 por 1 6, entre 2, 3, y ya obtuvimos a y b. Por lo tanto, esta expresión a cuadrada menos b cuadrada, es decir, 25x sexta menos 49y cuarta, se puede expresar de la forma a más b, es decir, 5x cúbica más 7y cuadrada, y este mismo término lo vamos a multiplicar, pero ahora en lugar de estar sumando va a pasar restando, es decir, 5x cúbica menos 7y cuadrada, y obtenemos nuestra primera factorización por diferencia de cuadrados. Veamos cómo se factoriza ahora una diferencia de cubos. En el caso de la diferencia de cubos, nosotros la podemos factorizar de una forma muy similar a diferencia de cuadrados. Podemos identificar esta diferencia de cubos a través de las constantes que se encuentran elevadas al cubo. Ahora sí, más que nada con práctica, nosotros podemos identificar esta diferencia de cubos con la diferencia de cuadrados. Una diferencia de cubos es de la forma a cúbica menos b cúbica, que se factoriza como a menos b multiplicado por a cuadrada más ab más b cuadrada. Veamos, nosotros podemos identificar que nuestro primer término va a ser a cúbica y nuestro segundo término va a ser b cúbica. Y nosotros tenemos que obtener a cuadrada y b cuadrada para poder llevar a cabo esta factorización. Es decir, a cúbica es 8x cúbica. Vayamos por constantes y por variables, es decir, en este caso a va a ser la raíz cúbica de 8x cúbica, y aplica el mismo caso que con diferencia de cuadrados, que si se encuentran multiplicando dos términos, 3, 4 o n cantidad de términos, nosotros sacamos raíz de todos los términos de forma independiente. Es decir, a va a ser igual
raíz cúbica de 8, 2, y nosotros expresamos como x cúbica, pero elevado a la 1/3, ya que recuerden que nuestras raíces se expresan en forma de fracciones. Por lo tanto, nosotros obtenemos que es 2x, 3 por 1, 3, entre 3, 1, se queda de esta manera, y a cuadrada nosotros lo vamos a obtener elevando este término al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, 4, x elevado a la 1 al cuadrado, nosotros lo vamos a expresar como x elevado al cuadrado y aplicamos leyes de las potencias. Cuando una potencia se eleva a otra potencia, las potencias se multiplican. 1 por 2, 2. X cuadrada. Y así obtenemos a cuadrada y a nosotros tenemos que obtener como segundo AB. Es decir, b cúbica va a ser igual a 27 y sexta z novena. B, por ende, va a ser la raíz cúbica de todo este término, es decir, de 27 y sexta z novena. Y nosotros podemos tener 2, 3, 4, 5, 6 o n cantidad de variables y también se va a llevar a cabo el procedimiento de la misma manera. Es decir, raíz cúbica de 27, 3 y expresamos y sexta y z novena, pero elevada a la 1/3. Y obtenemos cada uno de los valores, es decir, b es igual a 3 y aplicamos leyes de las potencias. Y, 6 por 1, 6, entre 3 a 2, z, 9 por 1, 9, entre 3 a 3. Y obtenemos b cuadrada, es decir, b cuadrada va a ser elevar todo este término de b, pero elevado al cuadrado, es decir, 3y cuadrada z cúbica elevada al cuadrado. 3 al cuadrado, 9, y cuadrada al cuadrado, 2 por 2, 4, z, 3 por 2, 6. Y ya obtenemos b cuadrada, obtenemos b, tenemos a cuadrada y tenemos a. Simplemente nosotros sustituimos el término. Es decir, es a y a vale 2x menos b. Y b vale 3y cuadrada z cúbica multiplicado por a al cuadrado. A al cuadrado nosotros lo tenemos como 4x cuadrada. 4x cuadrada más a por b, es decir, multiplicamos a y b. 3 por 2 son 6x y y cuadrada z cúbica. Como son dos variables distintas, nosotros no podemos simplificar ni llevar a cabo las leyes de las potencias, ya que no se trata de la misma variable. Si se tratara de la misma variable, como por ejemplo fuera x y x, nosotros tendríamos que sumar las potencias. Y finalizamos con más b cuadrada. Y b cuadrada vale 9y cuarta. 9y cuarta z elevada a la 6. Y así nosotros concluimos nuestra factorización por diferencia de cubos. Diferencia de cuadrados y diferencia de cubos, la factorización y el procedimiento es muy similar, solamente con las pequeñas diferencias de que la estructura del resultado es diferente. Eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, suscríbanse, dejen su like, leo sus comentarios y los veo en el siguiente video. Adiós.